Sandra Lorenzano, has tenido muchísimos cargos y muchísimas responsabilidades a lo largo de toda tu carrera, pero sin embargo no sé por qué, y ya me dirás tú por qué, hay como un gran entusiasmo en la CONAPRED, ¿no? Eh, Tú me preguntas por qué la gente se entusiasmó y me nombró presidenta o por qué yo estoy No, ¿por entusiasmada. qué tú estás tan entusiasmada? Bueno, supongo que la gente se entusiasmó por tu larga trayectoria, eso no me cabe la menor duda, ¿no? Pero ¿por qué tú estás tan entusiasmada? Sí, es una linda pregunta, Moni. Hola, para empezar. Hola. La verdad que me parece una oportunidad única porque durante muchos años y en diferentes cargos, es verdad lo que tú dices, siempre me he metido de alguna manera en los temas vinculados a los derechos humanos, a la discriminación, a la igualdad, eh, problemas de injusticias y desigualdades en México, el tema de los feminicidios, las y los desaparecidos. O sea, como que eso siempre ha estado en mi trabajo, ¿no? A veces desde el lado más creativo, a veces desde el lado más académico, institucional, en los medios. Digo, tú lo sabes porque hemos caminado juntas muchos de estos caminos. Y de pronto ya me entusiasmé cuando me invitaron a ser asambleísta. La Asamblea Consultiva del CONAPRED es un órgano súper interesante porque en realidad es un órgano de opinión, de acompañamiento, de sugerencia, no tiene la capacidad, porque esa le corresponde al propio CONAPRED, de gestionar o tomar decisiones. Y eso hace que sea como muy flexible y muy abierta. Entonces, el trabajo durante los últimos 2 años, que además me tocó en pandemia como asambleísta, con colegas a los que respeto muchísimo, con la presidencia de Mariclera Costa, a la que conozco de toda la vida, yo te diría de casi cuando llegamos a México, o sea, hace ya 46 años, conocí a Maricler, que en ese momento me parece que ya estaba como responsable de Amnistía Internacional en México. Entonces, una mujer con una trayectoria en la defensa de los derechos humanos impresionante. Cuando veo quiénes son mis colegas en la Asamblea Consultiva, pienso en Jesús Rodríguez Cepeda, que es un investigador maravilloso de la UAM, pienso en el padre Miguel Concha, por ejemplo, ¿no? Tipo entrañable que muestra lo mejor que puede tener la Iglesia Católica en este país, súper comprometido con las causas sociales, o Amaranta Gómez Regalado, esta compañera nuestra maravillosa, Mushe de Oaxaca, y tan activista en el campo de los derechos humanos y la inclusión. Entonces, en eso, ahí ya nació mi entusiasmo, la verdad. Yo eso lo tomé como uno de esos regalos que te llegan de la vida, Moni. Esa es la verdad. Porque después de haber hablado tanto de estos temas y después de haberme comprometido tanto en distintos ámbitos sobre el tema de los derechos humanos, formar parte de la Asamblea lo viví como un regalo. Que ahora la elección que hicieron los asambleístas haya recaído en mi nombre, bueno, es que me morí de la emoción, esa es la verdad, porque son mis pares, Claro. son esa gente que yo he admirado siempre, cuyas trayectorias he seguido y sigo, que tomo como bibliografía cuando hablo de los temas de derechos humanos y no discriminación. Y bueno, que haya sido por unanimidad que la Asamblea dijera queremos que Sandra quede como presidenta, la verdad es que me dio una emoción que tiene que ver con mi historia personal, con mi historia de exiliada, con mi historia de adopción de este país como uno de mis dos países, como una de mis dos patrias o matrias, algo que tú y yo hemos hablado Sí. muchísimo. Tiene que ver también con la sensación de, bueno, de reconocimiento
y a la vez de la posibilidad de hacer algo más, ¿no? Yo Ujú, trabajo mucho, y tú lo sabes, sobre los temas de violencia y qué ujú, hacen el arte y la cultura ante el horror que estamos viviendo hoy en nuestro país. ujú, ¿Qué hacemos con los 100,000 muertos? ¿Qué hacemos con los 80,000 desaparecidos? ¿Qué hacemos con los feminicidios? ¿Qué hacemos con los miles y miles de desplazados y desplazadas? Y por supuesto, mucho de eso tiene que ver con la discriminación. La ujú, discriminación y todo lo que trae, ¿no? El racismo, el clasismo, la homofobia, lesbofobia, transfobia, la discriminación a quienes hablan otras lenguas, a quienes pertenecen a otras etnias, etcétera, etcétera. A esto súmale que por primera vez el CONAPRED tiene una presidenta mujer indígena. O sea, poder acompañar, porque básicamente el trabajo que hace la Asamblea, la Asamblea Consultiva es de acompañamiento a la presidencia, ¿no? De consulta, de diálogo, súper interesante. Y que sea por primera vez una mujer indígena, bueno, es que me parece el máximo privilegio, la verdad, poder iniciar esta gestión mía al mismo tiempo que Claudia Morales Reza inicia su ujú. propia gestión. Con la admiración absoluta que yo les tengo tanto a Ricardo Bucio, que es un tipo que me parece excepcional, con una sensibilidad fuera de serie, y Alejandra Haff, por supuesto, quien desde cada una de las trincheras que ha ocupado sigue luchando en contra de la discriminación y a favor de los derechos humanos, ¿no? Y a la gente que cubrió de alguna manera el periodo en el que el CONAPRED no tuvo presidencia, que era gente a cargo del despacho, entre otras. Pienso en mi queridísima amiga, que fue mi estudiante hace más de 30 años, no, quizás 20 y pico de años, que es Tania Ramírez. Tania Ramírez, hija de un desaparecido mexicano, un desaparecido de la Guerra Sucia en el año 77. Rafael eh, Ramírez Duarte, un desaparecido, y la abuela y la madre fundaron junto con doña Rosario Ibarra de Piedra aquel famoso grupo conocido como Las Doñas, que es el Comité Eureka, ¿no? Entonces, imagínate con esta, pues no sé, con esta compañía, con esta historia propia y del CONAPRED, con esta historia de México y de sensación, siempre he sentido, y también lo hemos hablado mucho tú y yo, que tenemos que hacer algo, ¿no? Todo lo que hacemos, eh, yo desde la academia, desde los medios, desde estos nuevos encargos, y tú también desde tu espacio de presencia en medios culturales permanente desde hace tantos años, siempre hemos pensado que es para dejar nuestro granito de arena en la transformación de este país. Y sabes que me gustó mucho que la nueva presidenta usó un concepto que nosotras conocemos y que me parece tan claro y tan entrañable y al mismo tiempo qué reto. Dijo, es que la discriminación es el principal obstáculo para que México sea un país con verdadera justicia social. Y el concepto de justicia social me resulta realmente como una guía en este momento, ¿no? Desde ahí es que quiero pensar y quiero ver si puedo aportar algo. Es un reto impresionante. Mi entusiasmo es porque a veces soy un poco, eh, me sobra el entusiasmo, pero después me aterro, ¿no? Pero, pero me Sí, parece que lo que se puede hacer desde ahí, Moni, va a ser, pues no sé, pienso que convocando, por supuesto, a todas y todos los asambleístas que están dentro de la asamblea y que son maravillosos y ahora se está renovando y ya fueron aprobados los nuevos miembros, y también convocando y dando a conocer al resto de la sociedad. Hay mucha gente que no sabe qué es la asamblea dentro del CONAPRED, qué funciones tiene, quiénes la forman y cuáles son los temas que nos importan.
Y por otro lado, me parece que tampoco la gente sabe qué son estrictamente los derechos humanos, teniendo en cuenta que los derechos humanos cada vez cambian, ¿no? Yo, por ejemplo, lo vivo en carne propia, que yo antes me reía de los gordos, por ejemplo, y a pesar de que yo tengo sobrepeso, pero yo me reía y era gordofóbica. Ahora, por ejemplo, que tengo edad, me reía de la gente vieja, por ejemplo. Entonces, ahora que me afecta, empiezo a pensar, pero están estos derechos humanos, digamos. Y hay un montón de derechos humanos que yo desconozco, digamos, porque los derechos humanos van cambiando de acuerdo a las sociedades, ¿verdad? Sí, más que los derechos humanos, lo que cambia es La los percepción. temas que generan mayor discriminación, ¿no? Y fíjate que ahora que hablas de la gordofobia, el otro día tuve mi primera reunión presencial, porque virtual ya habíamos tenido un par, la primera reunión presencial con la presidenta del CONAPRED, con Claudia. Y me contaba que acababan de sacar un par de cosas en contra de la gordofobia y que la respuesta de la gente había sido impresionante, en el sentido de decir, qué bueno que están poniendo en escena también este tipo de discriminación. Lo que cambia es eso, el motivo de la discriminación, ¿no? Ajá. Es como esto, hay una discriminación por edad, por sexo, por lengua, por opción sexual, pero también por imagen Ujú. corporal, por origen religioso, etcétera, etcétera. Y a eso es lo que hay que estar atentas y atentos. Por ejemplo, hoy escuchaba la radio y las noticias así que dan de distintos lugares del mundo y la Deutsche Welle en Alemania decía que el CONAPRED, o sea, me enteré por el resumen de noticias, decía que el CONAPRED exigía no discriminar a los estudiantes que van a ingresar al nuevo ciclo escolar por el largo del pelo, especialmente los hombres, digamos, Claro, y si van con el pelo pintado, hombres y mujeres. Es súper importante decir eso, porque ¿por claro. qué los chavos y las chavas no se van a pintar el pelo del color que se les dé la gana? Y no puede haber un director o una directora que diga, si no te cortas el pelo no entres, algo que bajo el autoritarismo sabemos que sucede tanto. Y desde esa cosa que aparentemente es intrascendente hasta las violaciones más terribles a los derechos humanos, todo eso es el campo de acción del CONAPRED. Y una cosa Ahora, súper sí. interesante, te cuento nada más esto, que me comentaba también Claudia, la presidenta, y que me entusiasmó muchísimo, es la idea de no funcionar simplemente, no es que así hayan funcionado, pero tener cuidado de no funcionar solamente como reactivo. ¿Sabes? Hay cantidad de denuncias que se presentan todos los días en CONAPRED, ¿no? De gente que se siente discriminada, organizaciones que se sienten discriminadas y tal. Eh, pero la idea es hacerle honor al nombre, a la P del nombre que es prevenir la discriminación. No solo eliminar, sino prevenir. Y en este sentido me parece también que puede ser muy enriquecedor pensar cómo se previene la discriminación, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que hay que poner en marcha en la cultura de un país? Y por cultura ahora sí entiendo todo, cultura política, cultura vinculada a la producción creativa, pero toda esta que llamamos la cultura de México, para evitar ese tipo de discriminación, ¿no? ¿Cómo hacemos para prevenir, para educar en eso? Y creo que ahí hay un reto impresionante y algo que se puede transformar. Veremos Ahora, si cuánto se puede transformar, ¿no? Perdón. Ahora están los derechos humanos y por contrario está el conservadurismo, todo lo que uno está luchando, digamos. ¿Cómo ves el tema de los derechos humanos en términos institucionales, en términos de mandato, digamos? ¿Respetan los derechos humanos o no? ¿Estás hablando del CONAPRED o del Estado Nacional? De México, digamos. O sea, Mira, yo le tengo mucha fe. A ver, partamos de una realidad muy compleja, que es la realidad de esta violencia brutal
en la que estamos sumidos como sociedad desde que el presidente Calderón, sobre todo, desde que el presidente Calderón declaró aquella famosa guerra contra el narco, ¿no? Desde entonces, la violencia en México no ha dejado de escalar. O sea, cada mes tenemos cifras de violencia brutal, violencia contra migrantes, violencia contra mujeres, violencia contra la gente pobre, violencias estructurales que tienen que ver con las terribles desigualdades que marcan el país, violencia atroz contra las y los periodistas. Digamos que estamos viviendo una situación muy crítica en términos de derechos humanos. No es responsabilidad absoluta de este gobierno, pero es responsabilidad de este gobierno hacer algo para transformarlo, ¿no? ¿Qué se está haciendo al respecto? Yo creo que falta muchísimo. Creo que falta muchísimo, sobre todo pensando en es verdad que el fenómeno del crimen organizado no es un fenómeno de México, es un fenómeno mundial, ¿no? Global. Ahí sí que está la globalización a todo lo que da. Hay que leer a Roberto Saviano, ¿no? Cuando dice, métanse un poquito al tráfico de drogas y verán que el crimen organizado cubre todos nuestros países. Pero ¿cómo se gestiona en cada país? ¿Qué pasa en cada país? Aquí sí tenemos que trabajar desde las instituciones del Estado. Me parece que el hecho de que el CONAPRED en este momento tenga esta presidencia, de que el subsecretario de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación sea alguien tan confiable y con tanta trayectoria como Alejandro Encinas, algo quiere decir. Va a ser muy difícil eh, que esto cambie de la noche a la mañana. No sé. Primero, debería haber empezado por otro lado, debería haber empezado porque estamos frente a dos conflictos muy fuertes. Por un lado, una violencia y una violación de los derechos humanos histórica, porque, Moni, hay que reconocer que las desigualdades sociales, las injusticias, el que ninguno de nosotros en la escuela haya aprendido jamás nada, ni a decir buenos días de una lengua indígena, por ejemplo, en un país en el que se hablan 68 lenguas indígenas, pues habla de una discriminación histórica estructural, ¿no? Sí, me hace acordar a la Nagua cuando yo preguntaba cuántos idiomas había en México, me decían dos, el español y el inglés, ¿no? Cuando daba clases, es así, ¿no? Por otro lado, también lo que pienso es que pasa con los derechos humanos entre la gente. ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué nos pasa a todos, digamos, ¿no? Este, esos modos a veces que tenemos, esas maneras de ver la vida alrededor, ¿no? Sí, hay una, es como, por eso me gusta lo de la prevención, porque parece que la sociedad mexicana hubiera sido educada en el prejuicio y no en la apertura, la tolerancia y la inclusión, en muchos sectores. Pero eso se va repitiendo de arriba hacia abajo, ¿no? Y de abajo hacia arriba en la escala social. O sea, el prejuicio permanente, pues no salió el otro día la noticia esta de un restaurante muy famoso, etcétera, Sí, etcétera. sí. No. Y así, ¿cuánto, no? Y Mm. cuánta de la gente no habla mal de aquel que es diferente. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Desde mi perspectiva, una cosa fundamental sería trabajar sobre todo en la educación. Ahí es donde aparece la educación y los medios. Porque si tú tienes a los grandes capitales, a los grandes consorcios de medios mostrando esa discriminación como algo positivo, ¿no? Te hace ver bien, comillas, socialmente, hablar mal de los demás, etcétera. No voy a entrar en detalles, pero todos sabemos qué sucede con ciertas telenovelas, con ciertos programas cómicos, ¿no? Especialmente de la televisión, de las televisoras privadas. Si no transformamos eso, para mí esas tendrían que ser las dos
los dos caminos fundamentales de trabajo en la prevención, Sí, con la correcto. educación pública y acuerdos con los medios. Sí. Acuerdos con los medios. Tiene que haber, yo lo que haría, si se pudiera, es un gran acuerdo entre el gobierno nacional y los medios privados para evitar cualquier tipo de comentario y escenificación de la discriminación, porque es permanente eso, No, permanente, además lo sabemos, ¿no? Llega una actriz que ya cumplió 50 o 60 años, o un actor que es de origen indígena o moreno, lo que sea, y los papeles centrales de los programas de televisión no se los dan, sí, ¿no? por otro Porque, lado, yo lo que creo es que en los medios y en la televisión, sobre todo, tiene que haber par. Tiene que haber par. Por ahí no estoy tan de acuerdo con los pares en la política, con los pares en ciertas profesiones, pero en los medios sí. Si ¿a qué hay, llamamos par? No, no si entiendo. hay dos periodistas hombres, tiene que haber dos periodistas Ah, mujeres. sí, Así, así. Otra de las cosas que pasan, hay, por ejemplo, programas de Televisa, que hay personas, hombres de 60, de 70 años, muy maltrechos, no importa, no voy a calificarlos. Y al lado una mujer de 21. claro. Sí, el otro día Con, salió un artículo buenísimo sobre eso, uh-huh, a nivel internacional, hablaba de Hollywood, que es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cómo hacemos? Yo estoy de acuerdo, yo que no estoy a favor de las cuotas en sentido abstracto, claro, creo que las cuotas nos han ayudado muchísimo. Si no, no hubiéramos tenido, no tendríamos o no hubiéramos tenido desde el comienzo de este gobierno una cámara paritaria. Me claro. parece importantísimo. Claro, ser mujer no te asegura tener No, perspectiva de género, pero ya vamos avanzando, ¿no? sí, eso por un lado. La otra vez te lo voy a nombrar para poder dar un ejemplo, pero la verdad es un ejemplo absurdo. Hay una chica en la televisión pública que es muy gorda. Y yo no sé por qué te digo estas cosas, porque en realidad lo que ella hace es economista y hace análisis económicos y es maravillosa. Entonces digo, claro, lo digo porque precisamente es un es un granito en el arroz, digamos, ¿no? Por eso lo digo, pero si como la televisión pública pudiéramos tener mucha más gente diversa, Claro, claro. Sabes que yo no te diría esto, la verdad, ¿no? O sea, siempre me acuerdo y siempre cuento esta pequeña anécdota. En una entrevista que le hice en la radio a nuestro queridísimo Mardonio Carballo, ajá, Mardonio me decía, soy el primer indígena que tiene un programa de televisión en México. Dice, eso no habla bien de mí, habla claro, mal del país, claro, ¿no? claro, Entonces, me parece que es eso lo que tenemos que lograr. En la medida que tú tengas en la escuela toda una educación armada para la inclusión, en los medios te vayas acostumbrando a ver a la diversidad y que la diversidad, fíjate, yo me acuerdo mucho cuando Carlos Monsiváis decía todo lo que aprendimos como sociedades en América Latina gracias al cine de Hollywood o a las series gringas. Porque si tú tenías Will and Grace hace, no sé, 25 años, ya no sé cuántos, 20, y aparecía un hombre gay, bueno, no, ¿por qué va a estar mal que aparezca un hombre gay? ¿No? claro. Pero tuvimos que esperar que pasaran 25 años para que apareciera alguno en la televisión mexicana y todavía hoy, sobre todo hablo de las televisoras privadas, en las públicas creo que puede ser más fácil incidir en esta presencia de la diversidad. Pero sabemos que la mayor parte de la gente no ve la televisión pública o la ve menos. Lo que ven son las televisoras privadas, Claro. desde los noticieros hasta las telenovelas, básicamente los debates políticos, bla, bla, bla. Y sin duda, incluir ahí las diversidades, poder saludar. Mira, te voy a decir qué pasó. El primer día que Claudia se presentó a la asamblea, todavía no se había hecho la elección de nueva presidencia, saludó en su lengua, saludó en su lengua indígena.
le contestó el saludo porque preguntaron, ¿alguien de la asamblea quiere tomar la palabra? Y Amaranta Gómez Regalado tomó la palabra y la saludó en su propia lengua. Y yo después dije, para cosas así, justamente ustedes acaban de poner en escena aquello que justifica la existencia del CONAPRED. Y vuelvo al tema de las lenguas. Ellas se saludaron cada una en su lengua, ¿eh? No en la lengua de la otra, porque como bien me decía Claudia, hay cosas en lenguas indígenas que no es necesario traducir, porque las dices desde el corazón, eso es muy bonito. Entonces se dijeron, hola, buenas tardes, tampoco qué gusto verte, etcétera, o sea, hasta ahí. Pero yo dije, ninguna de las otras personas que somos no indígenas pudimos ni entender ni aportar. Ni Mm. siquiera, o sea, ahí estaba la muestra palpable de una sociedad que se presume multicultural, que se presume diversa y que sin embargo está marcada permanentemente por los prejuicios y la falta de derechos humanos. Y esto se extiende a una cantidad de campos impresionantes. Pensemos en el campo de la justicia, Moni. Pensemos qué sucede, la cantidad de presos y presas que hay en este país, que están en los reclusorios de todo el país y que no han tenido todavía un debido proceso. Sí, Israel Vallarta, por ejemplo, Bueno, que lo mira, y es cuenta un Jorge caso Volpi. conocido, lo Claro, cuenta Jorge lógico, Volpi, claro. claro. Y este es un caso conocido. La cantidad, bueno, con el tema de las mujeres en las cárceles, por ejemplo, Sí. es brutal, la violencia de género, y ahí, o sea, es que todo está atravesado por el tema de los derechos humanos y al mismo tiempo todo está atravesado por la discriminación. La encuesta nacional sobre discriminación que conduce el CONAPRED, muestra cosas terribles. ¿Te acuerdas aquel famoso video de las niñitas y los niñitos frente a un muñeco blanco y un muñeco negro, una muñeca blanca y una No, no, muñeca? no. Es brutal, porque todos los niños ponían, está basado en una cosa hecha en Estados Unidos, entonces era una muñeca blanca y una muñeca negra afrodescendiente. Por cierto, la comunidad afrodescendiente en México, una comunidad tapada, ocultada y silenciada casi hasta hoy. Apenas ahora, en los últimos años, empiezan a tener presencia y empieza a hablarse de la comunidad afrodescendiente. Pero en el video les preguntaba la primera pregunta a los chiquitos de todo tipo, rubios, morenos, lo que tú quieras, cubrían todo el espectro social, económico, cultural. ¿Con cuál de las muñecas te identificas? Todos con la blanca, ¿no? Entonces, por ejemplo, una niñita muy morenita decía, es que yo de pequeña era güerita como ella, ¿no? ¿Cuál es bueno y cuál es malo? El bueno, por supuesto, el güerito, la Claro. güerita. ¿Por qué? Ah, no, porque los rubios, los güeros son mejores, ¿no? Entonces, eso, yo me acuerdo de ese video, es espeluznante, yo lo uso mucho en clase, justo para mostrar eso, cómo vamos introyectando, pero no, aquí hay una cosa que es importante decir y que estamos dando por sobreentendida, que es que todo esto que estamos diciendo es una construcción cultural, no Sí, es por nada. supuesto. Y lo estamos, Naturalmente, los seres humanos no discriminamos. Naturalmente, los seres humanos no somos prejuiciosos. claro. Una niña, un niño cuando nace no es prejuicioso. Y ahí aparece todo el tema de las niñeras desde la colonia, las niñeras indígenas, las niñeras afro. ¿Qué sucede hoy con las niñeras latinoamericanas en Europa o en Estados Unidos? Y este vínculo amoroso que se genera con los chiquitos a los que están ayudando a criar, al mismo tiempo dejando a sus hijos en sus países de origen y cómo luego sus vínculos se cortan y qué repercusiones, fíjate qué interesante, además en términos de construcción afectiva de nuestras sociedades. ¿Cómo se corta eso? Porque un buen día la madre o el padre deciden correr a la persona, a la nana, a la persona que hace el trabajo doméstico, etcétera, etcétera. Todo esto también tiene que ver con la discriminación y afecta emotivamente, afecta la manera de pensar y de sentir y la transforma.
de nuestros chicos y nuestras chicas, que son los adultos que vienen después que nosotros, ¿no? Porque eso de decir la juventud es el futuro, ¿no? La juventud es el presente. Claro. Eh, o Por sea, otro los lado, hijos están acá. claro, y por otro lado también propender a cierta armonía social, porque en un sistema de tanta inseguridad y de tanta desigualdad hay una venganza de clase que es terrible, digamos, también, ¿no? Es decir, no es que seamos todos víctimas, sino que accionamos precisamente para atenuar esa desigualdad terrible. Por eso yo decía que no hay que perder de vista que la primera desigualdad es una desigualdad estructural que tiene que ver con el capitalismo neoliberal Claro, y que se actúa cada vez más. Si no, no tendría éxito tampoco el crimen organizado. claro, Aquí lo que pasa es que hay dinero fácil, fácil entre comillas, que está circulando en el mundo y que tampoco hay demasiada voluntad internacional, a pesar de lo que dicen, de transformar las estructuras. A mí siempre me sorprende cuando, por ejemplo, el tema migratorio, que es uno de los grandes campos de la discriminación, ¿no? La frontera sur de México es una frontera pavorosa, escalofriante lo que sucede ahí. Pero cuando terminan finalmente los que llegan a cruzar del otro lado, esta idea de qué barbaridad, cuántos migrantes llegan, lo mismo dice Europa, qué barbaridad, cuántos migrantes africanos. Los mijitos se han dedicado durante siglos a expoliar los territorios claro. del. Esta gente vive en la miseria, pero ustedes, primer mundo, no es que no tengan responsabilidad, ¿verdad? Estaría bien que lo tuvieran claro y que de alguna manera abrieran las puertas por eso, tanto Estados Unidos como nosotros también, ¿no? Y así, finalmente, cada uno de los prejuicios que estamos viendo tienen ese origen estructural. Ahora, en el día a día tenemos que tomar medidas muy puntuales. Digamos, en la construcción teórica, histórica y de largo plazo, hay que ir pensando, por supuesto, como siempre, en transformar esta realidad, en transformar las estructuras económicas, ¿no? Claro. En transformar esta desigualdad y, como dice Claudia, lograr que este sea un país con justicia social. Y es verdad que el odio de clase, o sí, el odio de clase está presente. O sea, ese punto que tiene el análisis marxista de la estructura económica y social no está envejecido, ¿eh? Está a la orden del día. O sea, hay una desigualdad y una injusticia que genera mucho enojo, y es lógico que los genere también, ¿no? ¿Qué se hace y cómo se canaliza eso? Ese es uno de los temas que tiene que resolver un Estado con el conjunto de la sociedad, convocando lo que tú quieras. Pero a veces nos olvidamos de eso, ¿no? A mí me pareciera que, eh, bueno, les damos un poquito y ahí aparecen otras cosas, otras discusiones que se salen de los márgenes del CONAPRED, eh, pero que me parece tan importante pensar. Y ahora estaba trabajando un poco sobre uno de los temas que a mí me apasionan y me horrorizan, que es el tema de las madres buscadoras, por Claro. ejemplo. Sí, 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 Ahí también, dónde queda el papel del CONAPRED? ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Cuál es el diálogo que podemos tener con estas mujeres? ¿Y cuál es la mediación que se puede hacer entre una subsecretaría de Derechos Humanos, una responsabilidad del Estado y el trabajo cotidiano? ¿Cuál es el papel ahí como puente? Un poquito de CONAPRED, un poco de la Asamblea Consultiva acompañando al CONAPRED, porque como bien te decía al comienzo, las acciones las lleva a cabo el CONAPRED, no la Asamblea Consultiva, que es de acompañamiento, de apoyo, de consulta, de opinión, de sugerencias. O sea, tenemos mucha capacidad en eso, pero las políticas se generan desde las instituciones, desde las autoridades de las instituciones. Ahora es interesante también que un organismo como CONAPRED tenga una asamblea consultiva así, ¿eh?
formada por gente de la sociedad civil, vinculada a la lucha por los derechos humanos, comprometida. Y la verdad es que trabajamos muy cerca de la presidencia. Claro. Eso a mí me gusta mucho porque le da una diversidad de enfoques, le da una diversidad de miradas, una diversidad de posturas, de intereses, cosas que de pronto no piensas. Por ejemplo, eh, uno de los, bueno, tema discapacidad, por ejemplo, del que no hemos hablado. Estamos muy atrasados y atrasadas en México con respecto a la inclusión para personas con discapacidad. Hay gente maravillosa trabajando estos temas. Pienso en Katia D'Artigues, pienso en Bárbara Anderson y a una cantidad de gente, la gente de APAC, etcétera. Tenemos una colega de la Asamblea, Amerina Robles, que trabaja temas de discapacidad, pero ese es un tema súper pendiente. Otro tema, además de estos grandes que hemos mencionado, ¿no? Otro tema muy duro es el de las jornaleras y jornaleros agrícolas. Mira, Moni, durante la pandemia eso fue feroz, porque esa gente no puede dejar de trabajar ni un instante. ¿No? Porque si no, no come. Pero además, no solo no comen ellos, sino que no come el resto de la sociedad. Y se nos olvidó como si nada. Entonces, bueno, hubo mucho trabajo dentro del CONAPRED y de la Asamblea a favor de los derechos de las jornaleras y jornaleros agrícolas. Además de los temas que habíamos mencionado, pero piensa trabajo sexual, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Es otro de Y los trabajo temas. sexual para ambos, ¿eh? Así es, Para ambos, trabajo ¿eh? No es solamente para las mujeres y que... para las personas trans Sí, y para exacto. eso es de una violencia, basta irse detrás de la Merced, ¿no? Y encontrar, tal como nos ha contado tantas veces Lidia Cacho, encontrar esas niñas quemadas de cigarro, torturadas, chiquitas de 10 11 12 años. Bueno, sabemos que es, pero también las trabajadoras sexuales de altísimo nivel, ¿no? Que de pronto nos enteramos porque hay algún escándalo, un crimen en algún restaurante conocido o algo por el estilo, una agencia de modelos que se destapa. En fin, son infinidad los temas. Quizás por eso me entusiasma, porque de alguna manera atraviesa toda nuestra sociedad, Moni, atraviesa todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, eh, y empiezas a cobrar conciencia, un poco como lo que tú decías al comienzo con lo de la gordofobia. Empiezas a cobrar conciencia de cómo se ha introyectado esto al grado que no te lo cuestionas. Exacto, total. Ese es el ¿Por qué tema. tenemos tan pocas profesoras indígenas en la UNAM? Claro, por ejemplo, por ¿No? ejemplo. Porque ellos Entonces, no... Sí, 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 es no, terrible. adelante, perdón. No, no, la cantidad, por ejemplo, yo tengo algunos amigos indígenas y que a veces van a conferencias de prensa y todo y son como, están así también discriminados por la misma gente. Es increíble eso, es increíble, es Entonces, increíble. ahí está el reto. Claro que me entusiasma, claro que sí, es una responsabilidad y un reto maravilloso con la idea de poder cumplirlo lo mejor posible, ¿no? Eh, Sandra, yo te agradezco muchísimo esta entrevista. De todas maneras, me parece a veces absurdo estar discutiendo sobre derechos humanos en un país negro como es México, digamos, ¿no? Estamos siempre hablando de esos derechos humanos que tienen que proveer 10 blancos, digamos, los que están en el poder, digamos, pero bueno, eso es así. Y por otro lado, preguntarte, la última pregunta, si esto deja de lado tu carrera universitaria, tu... no, no, eso qué bueno No, que me lo preguntas. claro. No, este es un cargo honorario. Este Ajá, es un cargo honorario que se suma a lo que hago, ajá, que se suma a lo que hago en la Coordinación para la Igualdad de Género, que fíjate que tiene mucho que ver, pero desde el lado del género, claro. claro, claro. Ahí estoy en la parte de culturas, tengo la dirección de cultura y comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, que está a cargo de una mujer genial, que es Tamara Martínez Ruiz, antropóloga súper comprometida con estos temas. Y lo mío tiene mucho que ver desde la perspectiva del género y en la UNAM. Y Ajá, justamente yo lo que pienso, y eso me hace muy feliz,
es que tanto la UNAM como el CONAPRED son dos instituciones que nacen como instituciones para democratizar esta sociedad, ¿no? Después, bueno, hay que ir viendo cómo se trabaja, pero que tienen finalmente un origen común en el sentido de tenemos que lograr una sociedad más igualitaria, libre de prejuicios, libre de trabas para la mayor parte de la población, pensando que la mayor parte de de la población de este país vive en condiciones realmente muy dolorosas, económicas, culturales y demás. Que a pesar de el siglo y cacho de la Revolución Mexicana, todavía la deuda del país con su sociedad está lejos de estar cubierta, ¿no? Y al contrario, como dices tú, ayer leía en clase un fragmentito, un parrafito de nuestro querido Elmer Mendoza, que conoce bien, como buen culichi, la violencia de este país, y era un fragmento de una de las novelas donde un personaje le dice al otro, este país, el mapa de México, yo lo pintaría de negro, pero lo pintaría con sangre, porque la sangre cuando se seca queda negra. Ese es. No queremos ese mapa, no queremos un México cubierto de sangre, y cada uno de estos caminos, siento yo, Moni, que nos da la oportunidad de poner siquiera un cachito. Ya no hicimos la revolución, no la hicimos, ni tú ni yo, ni la hicieron mis padres, ¿no? Que también quisieron hacerla. Entonces pongamos, aunque sea este granito de arena, tú desde tus trincheras, yo desde las mías, y tratemos de hacer algo por el cambio de un país que nos duele tanto como este. Muchísimas gracias. Que tengas un gran fin de semana. Gracias, Moni, igualmente. Un beso.